Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la mutabilidad e inmutabilidad del signo lingüístico. Vamos a comenzar con la inmutabilidad en la sincronía. ¿Qué significa esto? Para empezar, inmutable es que no cambia. ¿Qué significa sincronía? Bueno, sincronía es tiempo y sin refleja lo mismo, es decir, sin tiempo. ¿A qué nos referimos con el sin tiempo? Bueno, sin tiempo es el momento de la hora, ¿sí? Es una línea constante. A la línea constante le vamos a llamar sincronía. Es decir, no está atravesada por el tiempo. Digamos ahora, ¿sí? En determinada cantidad de tiempo, no lo respondemos como un tiempo que va cambiando, sino un tiempo sin cambio. Sería el tiempo real, el tiempo presente. Es un poco difícil de entenderlo, ya que hay que compararlo con la diacronía. Pero después de ver diacronía, lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, sincronía significa sin tiempo, es decir, lo lineal, lo que está sucediendo ahora. Pero no decimos ahora como hoy, sino ahora podemos hablar de siglos, un siglo, por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo más concreto para entenderlo mucho mejor. ¿Qué significa que el signo es inmutable en la sincronía? Básicamente significa que si yo llamo a un objeto mesa y de repente me levanto un día y todas las personas le llaman a ese objeto cama, voy a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tenía del concepto de mesa asociado a la imagen acústica mesa se borra y se asocia a un concepto como cama que yo tenía almacenado en mi cerebro. Tendríamos un problema bastante difícil. Es difícil también de pensarlo, ¿no? Que los nombres cambien. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, en primer lugar, que la sociedad está atada a la lengua. Es decir, que no acepta la innovación lingüística y no acepta la modificación de un signo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos aceptar? ¿Qué les parece a ustedes? Si nosotros, como pusimos recién el ejemplo, tenemos un objeto, por ejemplo, tenemos una silla, supongamos que esto es una silla. Tenemos una silla. Y de repente, de la nada, a esta silla la empezamos a llamar reloj. Entonces yo les digo a ustedes, fíjense la hora en el reloj. ¿Y ustedes en qué piensan inmediatamente? Piensan en el reloj, porque es el concepto que tienen asociado a esa imagen acústica, el objeto que se utiliza para ver la hora. Pero ahora, si de repente empezamos a llamar a esa silla que nosotros conocemos reloj, vamos a tener un problema, porque nos vamos a fijar en esa silla como un reloj, pero teniendo siempre presente el concepto del reloj asociado a nuestro cerebro. Es muy difícil. Por eso, como tenemos conceptos asociados a todas las imágenes acústicas, es muy difícil que el signo cambie en la sincronía. Entonces, ¿qué significa esto? Que en primer lugar, lo arbitrario del signo, es decir,
ese lazo que nosotros tenemos entre el concepto y la imagen acústica, lo arbitrario, sí, que no tiene una motivación, eso no permite modificar la lengua. Además, los signos lingüísticos, los signos en general, sí, los signos lingüísticos, los signos son muchísimos, son innumerables, como para ser reemplazados. Entonces, repasando qué significa la inmutabilidad, que el signo no cambia en la sincronía. Es decir, que durante el transcurso de nuestra vida es muy raro que veamos un signo cambiar. La imagen acústica y el concepto se mantienen asociados con un lazo arbitrario. Pero Saussure dice que, de alguna forma, hay una mutabilidad en la diacronía. ¿Qué significa mutabilidad en la diacronía? Es decir, que el signo lingüístico puede cambiar. Diacronía, dia es a través, cronía, tiempo. Es decir, el signo lingüístico puede cambiar a través del tiempo. La diacronía se presenta como un eje que es transversal a lo que es lo sincrónico, que entonces corta lo sincrónico y es una a través del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice Saussure? Saussure dice que el tiempo estamos hablando de mucho tiempo, no de un par de años, sino que podemos llegar a hablar de siglos. El tiempo asegura la continuidad de la lengua. Y en esa continuidad se crean y se cambian los signos lingüísticos. ¿Por qué? Porque entonces va a haber una alteración del signo que se da en el marco de un proceso de continuidad. ¿Por qué cambia el signo entonces? El signo cambia porque continúa. Si nosotros nos ponemos a observar esto en nuestra vida, y sobre todo con la cantidad de tecnología que fue aumentando en el transcurso del tiempo, vemos como ciertos nombres también se asocian nuevamente a conceptos. Ejemplo, antes televisión era solo el aparato donde se veía la tele. Ahora, si yo les digo LCD o LED, ustedes probablemente también piensen en la televisión. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico cambia a través del tiempo y sobre todo con los procesos de continuidad, con el desarrollo de la lengua y con la continuidad de la lengua a través del tiempo. De esta manera entonces vimos otras dos características del signo, que es la mutabilidad a través del tiempo y la inmutabilidad, el no cambio, en la sincronía. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.